Radio Atlántica 88.9. Educar para trascender, descubriendo la grandeza que habita en tu interior. Déjelo ajeno y venga a su terreno. Con su terreno, venga y pruebe lo bueno. ¿Cansado de gastar su dinero en alquiler? Escuche bien, porque esta puede ser su mejor opción. Palmas del Este, una urbanización consolidada con más de 100 familias viviendo en el lugar. Está ubicada a tan solo 3 minutos del primer anillo de Cotoca. Cuenta con servicios básicos de luz y agua, transporte por la urbanización y ya empezó con la construcción de su módulo educativo dentro de la urbanización. Aprobada en el POA de la Alcaldía del municipio de Cotoca. Reserva ahora con tan solo 50 bolivianos y construye el futuro de tu familia. Llámanos al 33 69 709 o escríbenos al WhatsApp 692 00 482. Ya sabes, sueña en grande con Terreno Urbanizaciones. La decisión que no falla. Sus aspiraciones puede cumplir en Terreno Urbanizaciones. Estás escuchando Educar para Trascender. Hola, hola, bienvenidos a Educar para Trascender. Damos inicio al programa educativo que día a día está el objetivo de poder brindar todo tipo de conocimiento e información para toda la población en sí. Hoy, jueves 1 de abril, damos la bienvenida al primer día del mes de abril. No dudo que será cargado con muchos éxitos y bendiciones, aún pasando por esta pandemia a nivel mundial y que en Bolivia nos deja un poco preocupados, nos tiene un poco preocupados, específicamente en nuestro departamento, Santa Cruz, ya que estamos con frontera de Brasil por esta nueva cepa. Pero aún así, Educar para Trascender arranca con esto de poder transferir, de poder brindar temas que son de mucha importancia, como el día de hoy. Así que quiero mandar ya nomás un saludo a todas las personas que están sintonizando la radio Atlántica 88.9, como también están siguiendo las distintas plataformas virtuales, como ser el Facebook de la radio, el Facebook del programa y YouTube de la radio Atlántica. Y mando saludos ya a personas que están escribiendo a lo que son las plataformas. Por ejemplo, Fabiola Soruco, que manda un saludo y que nos pide también que tomemos en cuenta el tema de ciberbullying. Claro que sí, Fabiola, vamos a estar tomando estos temas que está pendiente también y el poder brindar a todas las padres de familias temas que de verdad afligen y que necesitan, ¿no?, de profesionales que les estén orientando y guiando. Hoy día, el tema de hoy día es ansiedad en niños. Estoy muy feliz, contenta. El programa también está muy, muy feliz cada vez que traspasamos fronteras, cada vez que entrevistamos a profesionales internacionales, profesionales de otros países hermanos de Bolivia, pero que nos pueden más orientar, nos va a brindar su conocimiento, su experiencia a la vez. Ella es la doctora Valeria Grace. Ella es médica psiquiatra especialista en infanto juvenil y hoy día vamos a estar hablando de esta temática que para muchos padres de familia es como una terminología nueva, que hoy día se van a ir empapando. Para muchos es un poco confuso, ¿no? Un poco confuso a la vez el poder entender un poco sobre lo que es la ansiedad infantil. Sin embargo, hoy día vamos a ir comprendiendo qué pasa cuando los niños no superan los miedos y las preocupaciones. Cuando los miedos y las preocupaciones son tanto que interfieren en las distintas actividades que desarrolla día a día un niño, como por ejemplo el colegio, en la casa o en lo social. Hoy día vamos a estar hablando de este tema tan amplio a la vez con la doctora Valeria Grace. Quiero saludar, bienvenida doctora Valeria a Educar para Trascender Bolivia, gracias a estas plataformas
digitales, hoy día podemos disfrutar y gozar de estas entrevistas. Bienvenida a Educar y agradecerle de antemano el poder haber aceptado esta entrevista por su tiempo y predisposición a la vez. Bueno, muchas gracias, Adela. La verdad es que estoy muy contenta de poder participar, sobre todo, como vos decís, barriendo fronteras, ¿no? Que Bolivia y Argentina estén tan juntas y bueno, y pensando en la salud mental de nuestros chicos, que es algo que fue un tema fundamental en la pandemia, ¿no? Que lo vimos como a flor de flor de piel. Así que agradezco mucho la invitación, estoy muy contenta de estar acá. Claro que sí, el gusto es de nosotros. Ya nomás arrancamos con el tema porque muchas veces nos queda corto el tiempo. Así que a mí me gustaría, doctora Valeria, que podamos empezar, que usted pueda empezar hablándonos sobre qué es la ansiedad infantil. Para muchos, como decía en el inicio, muchos padres desconocen esto de lo que es ansiedad infantil. Hay poco conocimiento e incluso hay mucha confusión, ¿no? Bueno, es interesante eso que planteas, Adela, porque vos cuando lo estabas planteando hablaste de algunas cuestiones de la ansiedad y por qué es confuso, ¿no? Porque la ansiedad es algo que todos creemos tener, todos sabemos que tenemos y es como el motor de nuestra vida. Hay una definición de ansiedad que se la define como un estado emocional displacentero. Eso quiere decir que es algo que nos genera disconfort, no nos hace sentir bien, que va a tener cambios a nivel de la mente, cambios psíquicos y somáticos, ¿no? A través del cuerpo. La ansiedad, como te decía, es parte de nuestra vida, es el motor del día a día, es lo que nos hace, por ejemplo, Adela, es venir acá, hoy yo estuve un poco ansiosa, ¿no? Y es lo que nos va a generar el producir las actividades cotidianas. ¿Y por qué genera, decíamos, esta dificultad en ver la ansiedad como algo raro que puede llegar a tener, uno se puede llegar a preocupar? Porque la ansiedad normal, ¿no? Que las que nos ayuda a producir cosas en el día a día, que nos hace terminar las cosas que tenemos que hacer, eso es algo esperable, es proporcional al estímulo, ¿no? Yo, por ejemplo, hoy estaba nerviosa, ¿no? Porque tenía que estar acá en esta entrevista, y es algo que uno espera, que la ansiedad aparezca y que en un momento se vaya, ¿no? Que yo pueda hacer la entrevista, por ejemplo, ahora, y que en un momento desaparezca. Entonces eso quiere decir que está proporcional es proporcional al estímulo, que tiene una duración limitada, ¿sí? Que no es muy frecuente y la intensidad no es tan fuerte como para hacer que yo abandone la tarea. ¿Y qué pasa con eso? Todas son características de lo que se llama ansiedad patológica, cuando ya una ansiedad no es normal. Entonces dijimos que tenía que ser desproporcionada con el estímulo, tener una frecuencia, una persistencia, una intensidad tal que nos limite la actividad cotidiana. En los chicos, sobre todo, es lo social, la escuela y su grupo de amigos, que no pueda socializar. Y en la pandemia lo que se vio es que todos tuvimos ansiedad, ¿no? Nosotros mismos y mismos nuestros chicos, ¿no? Y nosotros como adultos, los chicos no sienten la misma forma que como sentimos nosotros la ansiedad, ¿no? Los chicos la pueden manifestar de formas muy distintas. La pueden manifestar, por ejemplo, con una búsqueda de seguridad todo el tiempo, ¿no? Que vaya al adulto y le diga, vamos a estar bien, va a estar bien el abuelo, con esto del coronavirus que afecta más a la población mayor. Es común que los chicos estén preocupados por sus abuelos, que tal vez hace un tiempo que no lo ven o no lo ven tan frecuentemente como antes, no pueden compartir las mismas actividades de antes. Lo vamos a ver con cambios a nivel de la conducta, ¿no? Van a estar más berrinchosos, por ejemplo, pueden tener reacciones regresivas, ¿no? Por ejemplo, chicos que habían alcanzado el control de esfínteres de pronto vuelven, ¿sí? Al pañal. Sí, un retroceso. Existe un retroceso por este nivel de ansiedad tan intenso, ¿no? Y de seguro que al momento que estás comentando esto, Valeria, muchos padres, muchas madres se familiarizan, ¿no? Y dicen, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Claro, eso, bueno, pues los chicos
Bueno, ¿por qué? Yo creo que tienen, los chicos tuvieron muchas cuestiones, ¿no? La ansiedad, eh, cuando hablamos de ansiedad patológica, tiene un componente genético importante, la ansiedad se hereda, ¿no? Es común que los papás sean ansiosos, y en general cuando tenemos un trastorno de ansiedad, podemos tener varios trastornos de ansiedad en forma comórbida, ¿no? En forma dos, por ejemplo, que trastorno de ansiedad generalizada, que es, por ejemplo, la preocupación persistente y que no jerarquizan, ¿no? Por ejemplo, me estoy preocupada por el colegio, estoy preocupada por los amigos, tengo muchas preocupaciones en forma simultánea, pero los van limitando, como por ejemplo, trastorno de ansiedad de separación, que es algo común que vimos en la pandemia, que les cueste separarse de los papás. ¿Por qué? Porque estuvimos mucho tiempo en casa con nuestros papás. Yo no sé si ahora en Bolivia, pero acá en Argentina comenzaron las clases en marzo, y a los chicos en un punto les costó volver, porque obviamente que se habían habituado a este ritmo de pandemia y estar mucho tiempo con los papás, y de pronto volver a la escolaridad generaba un nuevo monto de exigencia que no estaban habituados. O sea, nosotros esperamos que con el inicio de la escolaridad haya ansiedad, pero que eso sea tolerable, ¿no? Entonces, la decíamos, ¿cómo la vemos? Con los berrinches, por ejemplo, pueden tener los chicos también dificultad, estar más irritables, pueden estar más desafiantes, ¿no? Pueden también tener problemas de que les duela la panza, ¿no? Cuando yo decía somáticos, que duela la cabeza, que les cueste quedarse dormidos. Creo que también esto fue una vez de la pandemia, ¿no? A todos nos costó dormir mucho, y porque estábamos todos ansiosos también. Y también podemos tener problemas de la concentración, entonces capaz en el rendimiento académico baje, ¿sí? Es esperable que les cueste volver a concentrarse, que también es esperable porque estuvieron con una modalidad de enseñanza remota. Por lo menos en la Argentina la escolaridad el año pasado fue completamente virtual, a pasar a ser semipresencial, ¿no? Y eso también genera un nuevo acostumbramiento. Sí, Adela. Claro que sí. Aquí te comento que en Bolivia, en todos los departamentos, aún sigue la educación virtual, ¿ya? En algunos colegios. Entonces, como también se turnan como una semana sí, otra semana virtual, una semana presencial, otra semana virtual, y así. Entonces, varía, ¿no? Varía, pero aún mantenemos la educación virtual. Por hecho, por ejemplo, mis hijos de 8 y 6 años van turnados a lo que es presencial, ¿no? Entonces, ese hábito, ¿no? Como decía, ir a clases ya es algo nuevo para ellos, ¿no? Entonces, el ir es muy probable que también les genere ansiedad u otras situaciones en particular también, Valeria. Claro, pero saber que esa ansiedad es esperable, ¿no? Como yo les decía, y es parte de lo que es la ansiedad normal, que uno sabe que los chicos la van a tener como tenemos lo mismo los adultos, ¿no? O sea, todos estamos también acostumbrándonos a este nuevo formato, ¿no? O sea, los adultos tenemos varios frentes, ¿no? También con la escuela de los chicos, con nuestros trabajos, ¿no? Tuvimos varios frentes que lidiar en esta pandemia. Pero bueno, saber que eso es normal. El tema es cuando es desproporcionado y, por ejemplo, hace que el chico no quiera ir al colegio, no quiera estar con los amigos, no se pueda concentrar, comparado con sus compañeros que, por ejemplo, pueden rendir bien. Y él es el que le cuesta más rendir. Bueno, ahí tenemos que empezar son señales de alarma, ¿sí? No dos chicos van a tener, pues yo decía, la ansiedad en los chicos se manifiesta de formas muy distintas, no quiere decir que los dos chicos la manifiesten de forma igual. Entonces, tener estos signos, ¿no? Que yo les decía, de qué podemos esperar, para saber cuándo empiezan a afectarlo a los chicos. Sabemos que va a ser normal, pero bueno, ¿cuándo se va a volver que necesitamos un recurso adicional de la parte de salud mental? Entonces hablábamos de esto. Perdón, esto es bueno que lo hayas aclarado porque tomando en cuenta que la ansiedad es una emoción básica, que experimentamos todos los seres humanos, lo catalogamos como normal y a la vez también como saludable, es la es la reacción de nuestro cuerpo ante un estrés, ¿cierto? Y el tener esta diferencia que cuando
cuánto es la ansiedad es normal y cuándo no, ¿no? Hablaba mucho de lo que es la frecuencia y la intensidad, lo que interfiere en las áreas de un niño. Ahí es donde ya estamos tomando como una alerta, como decía, es decir, algo está pasando con mi hijo, algo está pasando con mi hija, ¿no? Porque él no actúa así. Claro, aparte uno puede estar, Adela, muy, muy ansioso un día, y eso no quiere decir que yo tenga un trastorno de ansiedad, ¿no? O yo puedo estar muy triste un día en mi vida, y eso no me hace tener un trastorno depresivo, porque decíamos que necesitamos una persistencia en el tiempo, una frecuencia, ¿no? Esto tiene que ser algo que ya se presente 2 o 3 veces por semana, durante 2 meses, o sea, un por eso decía que esto es importante remarcarlo, porque si no vamos todos a buscar preguntas. Esto no quiere decir que no haya nada para hacer como papás cuando hay signos de ansiedad normal. Ojo, eso sí hay cosas que podemos hacer, pero no quiere decir que tenemos que buscar el recurso de un profesional de salud mental. Antes de llegar a eso, hay cosas como papá podemos ir viendo y podemos hacer, ¿sí? Para bajar la ansiedad en los chicos. Como cuáles cosas, Valeria. Aquí me gustaría que des hincapié porque uno, hay que separarlo, ¿no? El que tu hijo, tu hija puede también tener ansiedad, como tú, que eres un adulto, pasas por un tiempo de ansiedad, también al niño le puede venir. Uno es eso una cosa. Y el dos, ya cuando un niño tiene un trastorno de ansiedad, por las indicaciones que acabas de decirnos, ¿no? Y atento a los papás, la persistencia, la frecuencia y la intensidad, ¿cierto? Ahí estaríamos con, viendo la posibilidad de un posible diagnóstico, ¿no? Me gustaría, en primer lugar, que especifiques esto. ¿Qué podríamos hacer cuando vemos que nuestro hijo, nuestra hija, tiene estos episodios de ansiedad como cualquier niño? Mira, hay muchas cosas como papás podemos hacer, porque sabemos que la pandemia generó ansiedad, entonces, y decíamos que había algunas cuestiones ambientales, ¿no? Que podían llegar a generar ansiedad en los chicos, por ejemplo, ir a la escuela, decíamos, ¿no? Entonces, una de las cosas que se puede hacer como papás es, bueno, esta tarde volvemos a una nueva rutina, ¿no? Volvemos a un nuevo reacomodamiento, ¿no? Que estas rutinas tengan algo de predecibilidad para los chicos, ¿no? Que ellos sepan lo que va a pasar al día siguiente, ¿no? Entonces, explicarles, una cosa es anticipar lo que va a pasar al otro día, entonces hoy nos vamos a levantar a las 9 de la mañana, mantener esas rutinas, no sé, a la hora que empiece el colegio, vas a ir al colegio, yo te voy a ir a buscar, venís a casa, vamos a almorzar, ¿sí? Mantener esas rutinas, ¿no? Y crear estas nuevas rutinas de vuelta con la flexibilidad que tuvimos el año pasado, bueno, volver a crearlas, esto va a permitir que los chicos por lo menos puedan anticiparse a lo que va a pasar al otro día. Porque un tema de lo que tenemos los ansiosos, me incluyo en el grupo, es que estamos pensando siempre en el futuro, ¿no? En cambio, el depresivo siempre piensa en el pasado. Entonces, Claro. al ansioso... Todo lo contrario, ¿no? Todo, definitivamente. Y cuando dice el futuro, ¿qué va a pasar el día lunes? ¿Qué va a pasar cuando pase esto? ¿Qué va a pasar cuando me toque ir al colegio? Hasta cuando no voy, dice el niño. ¿Qué va a pasar? Un claro ejemplo, Valeria, y de seguro que tú lo has vivido, lo has palpado en las acciones con los niños. ¿Qué va a pasar si mi papá o mi mamá se contagia del virus? ¿Qué va a pasar si mi abuelito o mi abuelita tiene el virus? ¿Cierto? Bueno, yo creo que el virus, justamente el coronavirus, es algo que genera ansiedad en todos. Y una de las cosas como papás que tenemos como función, y esto baja la ansiedad, es darle información a los chicos acerca del coronavirus, ¿no? De cómo prevenirlo, de que ellos están haciendo cosas para prevenirlos, por ejemplo, mantener el distanciamiento, no verlos tanto los abuelos como los veían antes, no mantener las normas básicas como de higiene, que es lavarse las manos, ¿no? Usar el tapabocas. Decirle a los chicos cómo están contribuyendo ellos a evitar que el coronavirus se propague. Porque los chicos también ocuparon un lugar muy complicado en esta pandemia, que al principio se los consideraba como vectores de la enfermedad, ¿no? Como los que transmitían el coronavirus. Y también para ellos fue un estigma social, ¿no? Quedar como los que contagian, ¿no? Entonces eran como, de pronto eran como, y eran asintomáticos encima.
Entonces con los chicos, por lo menos acá en la Argentina, se vivió una situación que hay que correrlos de ese lugar, que ellos están haciendo muchas cosas para evitar que se propague el virus, ¿no? Por ejemplo, y que, por ejemplo, no ir a los cumpleaños masivos que antes, como iban anteriormente, que a algunos amiguitos va a poder ver y algunos amiguitos que están fuera de su, nosotros decimos burbujas acá, no sé cómo se dirá en Bolivia, ¿no? De su grupo de escuela, que es mucho más reducido que antes. eh, no va a ver a todos los compañeros antes, pero porque ellos están haciendo algo para evitar, ¿no?, que se propague el virus. Ellos están haciendo algo activo. Entonces, darle información a nuestros hijos, y nosotros tenemos que ser el filtro de la información que reciben los chicos. Esto es importante también de decirlo, porque también de las protagonistas de la pandemia fueron las fake news, ¿no?, las noticias falsas, ¿no? Y estábamos todos muy embebidos de cómo seguía, bueno, y seguimos, ¿no?, de cuántos contagiados hay, el número de muertes diario. Y nosotros tenemos que evitar que toda esa sobrecarga de información llegue a los chicos y sí mantenernos informados. No hace falta de mantenernos informados de todos, ¿no?, de cuántos enfermos, cuántas muertes, sino en cuanto a las medidas de prevención y lo que están haciendo ellos, y si hay algún cambio en la escuela. Mira, como estamos mejor, no sé, en la propagación, vas a ir más tiempo a la escuela, o como ahora es un momento de que hay mayor exposición al virus, tenés que ir menos horas, pero sí hablarles del virus es importante porque es algo, chicos, los chicos ya lo van palpando, ¿sí? Incluso hablan del coronavirus de muy chiquititos ya. Yo también tengo hijos chicos y mis hijos tienen una canción del coronavirus, por ejemplo, o había mucha canción de cómo hay que lavarse las manos 20 segundos, cantaba una canción 20 segundos para lavarse las manos, y son estrategias que los papás podemos tomar, ¿sí? Y guiarnos en lo que saben los chicos. Los chicos saben algunas cosas y nos tenemos que basar en lo que los chicos también ven, ¿no? Entonces, los chicos ven que están yendo menos al colegio, ven que no se están contactando con todos los amiguitos, ven que hay escolaridad virtual, explicarles el por qué, ¿no? Y también, que vos lo dijiste, Adela, es habilitar las emociones, ¿no? Nosotros estamos ansiosos, no vamos a esperar que los chicos no estén ansiosos en este momento, sería pedirles demasiado, y habilitárselos, ¿no? Porque a veces como papás nos da miedo, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar nuestro chico con la ansiedad? Y si nosotros vamos a poder hacerle frente a ese sentimiento. Y yo les tengo que decir a los papás que sí, que ustedes les pueden hacer frente, que por más de que estemos ansiosos nosotros, también decirle a nuestros chicos: mira, yo también estoy ansioso, ¿no? Y está bien a veces no sentirse del todo bien. Esto estamos pensando en chicos más grandes. En chicos muy chiquititos, capaz en preescolares, hay libritos, no sé, ya me gusta mucho un libro que se llama El monstruo de colores, no sé si lo tiene en Bolivia, que es un libro Claro bien... que sí. Bueno, ese es un libro muy gráfico para hablar de las emociones en chicos chiquitos, ¿cómo se dice? Y nosotros eh, los podemos ayudar a los chicos en que planteen, por ejemplo, con qué emoción se sienten hoy, ¿no? Se sienten con el color rojo, ¿viste? Plantea con las emociones en color rojo: el rojo era enojado, el verde era esperanzado, ¿no? Entonces, ver a los chicos chiquitos, acercarles ese material, ¿sí?, a ver cómo se van sintiendo hoy, y también decirnos que nosotros también podemos llegar a sentirnos un día tristes, un día ansiosos, un día enojados, y que está bien sentirse así, ¿sí? En los adolescentes es más complicado, porque el adolescente en general es más, por lo menos los adolescentes argentinos son más oposicionistas, ¿no? Más que no quieren hablar con los papás de lo que les pasa. Y ahí en general lo que se tiende a hacer es buscar, sí, plantearlo, pero plantearlo no directamente. Si uno hace una pregunta vaga a un adolescente, va a tener una respuesta vaga. Entonces, uno lo que tiene que hacer es preguntarle con cierta directiva, pero, por ejemplo, podemos hablar de cierta noticia que leímos del coronavirus, si sabe qué opina en relación a esto, cómo se siente en relación al coronavirus, que yo me siento así, o sabemos que un amigo o algún conocido tuvo alguna reacción emocional, comentársela al adolescente, a ver ellos qué nos dicen, y tomar ahí, de acuerdo a lo que nos dicen,
¿sí? Y así tenemos una vista de cómo están nuestros chicos, ¿no? Habilitándole que ellos puedan expresar lo que sienten. Y es importante que los papás somos, y está ahí ya te dejo, Ala, como el ejemplo de los chicos a seguir. Si yo estoy ansioso, y es muy difícil que el chico esté tranquilo, ¿no? Entonces, nosotros también saber que somos el modelo, y nosotros, si nosotros estamos ansiosos, bueno, primero es importante que como papás tratemos de trabajar nuestra ansiedad para no transmitirse a los chicos, porque a los chicos les va a costar manejar, ¿no? La ansiedad si nosotros no sabemos cómo manejarla, ¿sí? Eh, Así que eso, digamos, a los papás. Exactamente, Valeria, lo que tú decías, ¿no? Eh, el niño aprende por imitación y el día de ayer también hablábamos con el profesional que teníamos invitado. Entonces, y el adolescente también, a la vez, todos los seres humanos aprendemos por imitación, ¿no? De hecho, entonces, al niño de que sí, él va a entender a la vez, una vez que uno se explique y que él vea que también como padres, por ejemplo, no estamos hoy por hoy en una vida social, ¿no? Tan frecuente como lo hacíamos antes de la pandemia. Entonces, de decirle, mira, yo ya no salgo también, yo ya no voy con mis amigos, yo no los veo, entonces, de igual manera, ¿no? Entonces el niño va a entender mucho mejor y se va a identificar a la vez, ni que sea un adolescente. Y esto cuando hablabas mucho de los adolescentes, que a medida en la cuarentena, en la primera noticia, cuando todos estuvimos con esto de la pandemia, como que hubo este relajamiento, ¿no? Podríamos decir de los jóvenes, también me afecta. Yo soy joven, no soy una persona adulto mayor, no tengo una enfermedad de base, pero hoy en día, Valeria, no sé si tú concuerdas conmigo, el saber que esta nueva cepa, ¿no? Y que ataca a jóvenes, a niños, como que puede también desestabilizar emocionalmente al joven. Y es aquí donde podríamos, ¿no? Los padres o personas cercanas a ellos decir, bueno, ok, esta nueva cepa dice en las noticias y ir informando lo que decías, cómo se siente, qué sabes vos del virus, si hay las formas de protegerse y así sucesivamente, que es educación en casa prácticamente. Claro, y sí, Adela, con los adolescentes la base es la negociación. Entonces, los chicos van a querer hacer muchas más cosas que las que nosotros podemos permitir, y epidemiológicamente, ¿no? Porque ellos capaz van a querer salir con todos los amigos. Y lo importante acá con los adolescentes puntualmente es preguntarle a los chicos, bueno, que sabemos que hay una cepa de Manaus, si ellos saben, ¿sí? Que es importante de vuelta focalizarle que van a salir, porque el adolescente va a ser difícil que dejarlo en casa, pero podemos controlar, por ejemplo, que vengan dos amigos a la casa o que vaya a la casa de otros amigos y teniendo las medidas de cuidado. ¿Sí? Porque esto, como se hace, este sentimiento de omnipotencia que tienen los adolescentes, que es común, ¿no? Como que esto no me va a afectar a mí. Bueno, en la adolescente tuvieron los dos casos extremos. Estaban los que no decían que no los iban a afectar y los que adolescentes que se completamente encerraron en la casa, ¿no? Y que tuvieron como más síntomas de lo que nosotros llamamos ansiedad social. Exacto, y más aún les afecta, ¿no, Valeria? Porque ellos están en este trance, ¿no? De los 14, 15 años, donde el aspecto social, la socialización es fundamental. También en un niño, ¿no? Comienzan a poder desarrollar las etapas, ¿no? Entonces, claro que ese es como un adulto mayor, ¿no? Entonces, ayer que hablábamos con el doctor Felipe Melgar, el geriatra, decía, pucha, fue fuerte, yo he tenido que pasar, dice, ¿no? Por 4 pacientes que tuvieron que fallecer, pero no por el virus, sino por la depresión. Entonces, aquí es donde influye mucho y ansiedad, ¿no? En estos aspectos. Valeria, algo también que le quería preguntar. Los trastornos de ansiedad son más prevalentes en la infancia, se dice, ¿no? E incluso en la adolescencia. ¿Esto a qué se debe, bajo toda tu experiencia, tu conocimiento? Bueno, ahí te decía, hay un factor hereditario en los trastornos de ansiedad que es muy marcado, ¿sí? Que tener papás, si los padres tienen trastornos de ansiedad, es muy común que los chicos tengan trastornos de ansiedad, ¿no? Y que generalmente nosotros sabemos que la herencia es importante, pero también
En la ansiedad interfieren mucho los que llaman factores ambientales. Por ejemplo, pasar una pandemia, y sí, es un factor estresor importante, ¿no? El temperamento de las personas, y las personalidades como más introvertidas, ¿no? Que tienen más dificultad de expresar sus emociones, tienden a tener más ansiedad, ¿sí? La ansiedad se lo considera dentro de los que son los trastornos internalizantes en salud mental, con la depresión. Son los trastornos que generan tensión interna en el sujeto. En cambio, los externalizantes son, por ejemplo, los problemas de conducta, los que se ven, ¿no? Generan más conductas impulsivas, ¿sí? Y explosivas hacia la afuera, ¿no? Y tienden a generar más, los externalizantes, más conflictos en el medio ambiente, y los internalizantes generan más conflictos en el sujeto. Entonces, la ansiedad se considera dentro de los trastornos internalizantes. Por eso decía, la personalidad, el temperamento es algo, ¿cómo es el temperamento de ese chico? También lo predispone a tener más cuadros de ansiedad que otros chicos que son, por ejemplo, desarrollan más problemas conductuales. También, bueno, habíamos hablado de los factores como son ambientales, por ejemplo, esto de la pandemia, dificultades, por ejemplo, en la separación con los papás, tener relaciones muy apegadas con los padres, de mucha sobreprotección, eso también le va a costar al chico afrontar, ¿sí? los obstáculos que tiene la vida, vamos a poner así, o las diversas cuestiones que vayan surgiendo en la vida de una forma con más tensión interna. También todo lo que es, hay obviamente cuestiones a nivel cerebral, ya de ciertos neurotransmisores, por ejemplo, se ve que se liberan neurotransmisores tipo GABA, la adrenalina y noradrenalina, el cortisol, ¿sí? Que también se afectan en gran medida en la ansiedad, que también pueden estar influyendo. Pero generalmente se habla más o menos de estos como factores que surgen, factores de riesgo para que alguien pueda desarrollar un trastorno de ansiedad. Ya cuando hablamos de trastorno hablamos de esto, de que tiene la persistencia, la frecuencia y la duración, y que hace que ya te limite las actividades cotidianas de la persona. Ahí hablamos de trastornos. En general en salud mental se habla así, de trastornos cuando pasan, los síntomas son de esa magnitud. Sí, Adela. Claro que sí, y esto que es tan importante, ¿no? Aclarar que hay mucha confusión y que algunos padres pueden decir, pero ¿será que mi hijo tiene trastorno de ansiedad cuando estos síntomas que tiene son leves, no son repetitivos? Recién va 2 días, un ejemplo, ¿no? Porque va a tener un examen, entonces, y así sucesivamente. Y es importante aclararlo. Es prácticamente todo evento, todo acontecimiento inesperado que surge en la vida y que existe cierta dificultad de poder afrontarlo, ¿no? Dificultad de poder afrontarlo, y que ahí demanda lo que es una ansiedad, y que más adelante puede surgirse como un trastorno de ansiedad si es que existen estos factores de riesgo, ¿no? Que mencionábamos. Y qué importante es conocer, Valeria, que los padres de familia, yo siempre digo, conozcamos a nuestros hijos, ¿no? Sepamos cómo es nuestro hijo, cómo es su temperamento, cómo es su personalidad, ¿cierto? Y que si él es una persona muy extrovertida, ¿qué posibilidades puede haber? Si es una persona muy introvertida, ¿qué riesgos también pueden haber? De conocer a nuestros hijos. Hay una pregunta, en primer lugar, te manda saludos Eduardo, vale. Bueno. Te mandamos saludos Eduardo, justamente estábamos hablando de ti antes de que complete profesional la doctora Valeria Grace. Gracias por cruzar la frontera y bienvenida. O sea, te mandamos saludos Eduardo. Saludos Edu. Hay una pregunta, una mamá, donde dice, una señora, donde dice, mi hijo últimamente ha estado con mucha ansiedad, con muchas, como las descripciones que acaba de comentar la doctora. ¿Cómo puedo yo ayudar a mi hijo para que se quite esa ansiedad, ya que ha generado inestabilidad en el hogar también?
Claro, lo que pasa es que cuando hay alguien ansioso en la familia genera inestabilidad en la casa. Bueno, bueno, más o menos habíamos empezado a hablar. Justamente una es tener en cuenta cómo estamos nosotros, si nosotros estamos eh, ansiosos o no, ¿no? Es algo que podemos ayudarlos. Una de las cosas que tiene el ansioso es que nos cuesta tolerar la incertidumbre, y en este momento parece todo un desafío, ¿no? El miedo que tiene el ansioso es el miedo a justamente no saber qué va a suceder después. Entonces, lo que tenemos que tratar es controlar ese miedo, ¿sí? Porque la realidad es que la incertidumbre la vamos a seguir teniendo. Y por eso decía que como los padres es importante que nosotros mismos como papás podamos tolerar esa incertidumbre, así se la podemos transmitir a nuestros chicos. Y muchas veces hablamos de, bueno, ¿en qué lo podemos ayudar? Bueno, habilitarle canales de comunicación. Si tiene miedo a salir, tiene miedo, por ejemplo, a juntarse con los amiguitos, le cuesta en este momento juntarse con los amiguitos. ¿Por qué? Porque tiene miedo, por ejemplo, a lo que los amiguitos dirán, o porque hace mucho tiempo que no está con amigos. Empezar a fomentarle, ¿no?, actividades donde pueda venir un amigo, obviamente tener cuestiones de prevención del coronavirus, ¿no?, con el distanciamiento adecuado, pero empezar a activarlo y decirle, por ejemplo, que venga, ¿sí?, que vengan amiguitos, habilitarle que decíamos, las emociones, que él puede sentirse así, que es normal que se sienta así, que está bien que se sienta así, que todos nos sentimos así. Los chicos, hay una cosa que generó mucha ansiedad, y eso no lo dije, Adela, en este tiempo de pandemia, fue el uso de dispositivos electrónicos, ¿no? Fue como un arma de doble filo, porque por parte lo necesitábamos para la escuela, para que socialicen, pero por parte nos dimos cuenta que estuvieron, y nosotros también, mucho tiempo viviendo en lo que se llama en línea, ¿no? Y eso genera ansiedad en los chicos, nos genera ansiedad a nosotros. Entonces lo que tenemos que tratar también es limitar en un punto el uso de dispositivos. Ahora hay escuela en forma limitada, pero hay. Entonces saber que los chicos no pueden estar totalmente conectados, porque eso genera ansiedad y también los limita en el momento de tener que enfrentar situaciones de la vida real, por ejemplo, la escuela, socializar. Entonces hay que tratar de los dispositivos, si bien los necesitamos, y los necesitamos para la escuela, usarlos también, por ejemplo, para este fin de socializar, pero que no sea toda la socialización a través de los dispositivos electrónicos. Y eso también tenerlo en cuenta. ¿Cuánto tiempo pasa mi hijo con los dispositivos? ¿Está todo el día? Bueno, si es así, empezar a limitar su uso. ¿Y cómo lo podemos hacer? Y bueno, el chico, como chico, tiene que tener actividades de ocio que pueden ser vía electrónica, pero también actividades de ocio que no tienen que ser vía electrónica. Y eso es importante, de que para ayudar a nuestros chicos tengamos tiempo, ¿no?, y darnos ese tiempo de estar con ellos, de jugar con ellos, en algo que sea lindo para el chico, ¿no?, que sea lindo para nosotros y divertido para ellos, como una forma, ¿sí?, también de limitar el uso de dispositivos y así bajar la ansiedad, porque eso fue algo que también pasó en la pandemia. Entonces dijimos, ¿cómo podemos ayudarlo? Ya encontramos como varias estrategias y, por ejemplo, una de las cosas que estaba planteando la mamá, que tampoco lo dije, es no firmar, pero hacer acuerdos de convivencia, ¿no? Esto trae mucho problema en la casa y de pronto estamos mucho más tiempo en la casa de lo que solíamos estar antes. Bueno, capaz los chicos no están tan acostumbrados a a colaborar en la casa, ¿no? Porque de pronto tenemos que hacer la escolaridad en casa, trabajar en casa, hacer muchas cosas desde casa que rompen esos acuerdos de convivencia que antes no estábamos acostumbrados y hay que volver a ser nuevos. Entonces ahora se está haciendo, bueno, es en qué puede colaborar, que no colabore en nada y tampoco está bueno para que sepa que todos tenemos que colaborar, ¿no? En la medida de la edad, obviamente, y del nivel de comprensión del chico. O sea, un chico, por ejemplo, de 5 años, habías dicho, Adela, bueno, si lleva las servilletas a la mesa o lleva algunos vasos de plástico, está bien. Y en ese sentido, él puede colaborar y también ayuda a una mejor armonía familiar, porque esto también genera roces, ¿sí?
Por ejemplo, se ve mucho con los adolescentes que no ayuden, ¿no? En este momento, están mucho tiempo en casa y eso genera más cortocircuitos y mayor tensión en casa. No sé si ahí pude contestar la pregunta. Claro que sí, Valeria. Esto de los canales de comunicación, qué tan importante es, ¿no, Valeria? Porque muchas veces esos canales están perdidos, ¿no? Están perdidos, no hay esos canales de comunicación, o en ocasiones hay pocos, y esto nos llama a poder crear o fortalecer a la vez, ¿cierto? De estos canales de comunicación, de saber cómo se siente mi hijo, ¿no? De saber qué siente, qué le está pasando cabeza, como decía Valeria al inicio, la ansiedad se refleja, ¿no? A través de los pensamientos, la condición que piensa, a través del cuerpo se manifiesta y a través del comportamiento a la vez, ¿no? Cómo está procediendo, está muy irritable, no está muy irritable, está muy calladito, no está. Entonces vamos viendo, hay formas que el niño lo manifiesta, distintas formas hay. No lo dice, estoy así, estoy ansioso, estoy triste, estoy irritable. No lo logra decir, pero sí el comportamiento no lo dice, ¿no? Y aquí vamos dirigiendo. No, y así como ayuda para los papás, es empezar a ver cómo están nuestros chicos, ¿no? Porque en este momento fue como, el año pasado fue una vorágine, ¿no? Que nosotros tampoco tuvimos mucho tiempo de procesar lo que pasó, y empezar a ver si hubo un cambio en el comportamiento, como vos decís. Porque la ansiedad tiene que haber un cambio, ¿no? De cómo era el chico a cómo es ahora. Capaz hay chicos que se retraen más y hay chicos que se ponen más berrinchosos, está en lo opuesto, y más irritables. Bueno, y en esos dos chicos puede ser que estén ansiosos, ¿no? Y saber que son distintas manifestaciones de la ansiedad, pero es de acuerdo a cómo era antes ese chico. Entonces, empezar a verlo ya es un paso para los papás, ¿sí? Es un gran Empezar a ver. paso. Sí, y de pronto decir, bueno, como dice la mamá recién, uy, entonces hay cosas que dice la doctora que es como está mi hija, ¿en qué la puedo ayudar? Bueno, ya eso es un avance, porque cuando ya lo podemos ver, pensamos estrategias de cómo poder mejorarlos, ¿sí? Y dijimos que lo importante acá es que los chicos puedan predecir qué pasa. No podemos del todo, ¿no? Porque decíamos, acá hay que tolerar la incertidumbre, pero en una medida estandarizar, decirle, bueno, mañana, por ejemplo, no vas a ir al colegio porque hay un compañerito que tiene fiebre, ¿no? Entonces empezar como a anticiparle, ¿no? Y no pensar que los chicos no entienden, porque una vez siempre piensan que los chicos captan menos de lo que uno piensa o que no entienden lo que está pasando. Y la realidad es que los chicos captan mucho más de lo que nosotros pensamos y darle ese lugar, ¿sí? Que ellos también tienen luz y voto, ¿sí? En algunas decisiones familiares, ¿sí? Y que cuanto más lo incorporemos al chico a cómo estamos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? No, obviamente incorporarlo del todo, ¿no? Él no tiene que ser el 100%, pero sí en las cuestiones importantes en las que va a cambiar su día a día, ¿no? Por ejemplo, veía todos los días a la abuela y de pronto no las ve, bueno, hay que explicarle qué es lo que está pasando. No pensar que el chico le va a dar lo mismo, no le va a dar lo mismo, ¿sí? Y esto es Anticiparle, ¿no, Valeria? Sí. Anticiparle a los posibles hechos. Y esto no solamente, ojo, ¿no? Es con el tema de la pandemia, sino también anticipar, qué sé yo, un ejemplo, el niño está cambiando de curso y le toca primero de primaria, tercero, cuarto, no sé, el curso que le toque, le va a generar ansiedad porque es algo nuevo, algo desconocido, ¿cierto? Entonces, ahí anticiparle, mira, aquí en esto vas a ir aprendiendo esto, vas a conocer nuevos amigos como fue el año pasado, puede ser que tengas nueva profesora, como puede ser que tengas al año, y así anticiparle de que el niño sepa, pero ojo, ¿no? En esta anticipación, ver la respuesta, Valeria, de los hijos, ¿cierto? Su reacción, ¿no? A esto, porque muchas veces digo, yo ya le dije, le anticipé, le hablé y listo, pero quedó en eso y no vimos la reacción y después se ve, ¿no? Ya en los comportamientos de ese niño. Claro, bueno, y también le podemos decir, por ejemplo, el primer año de secundario, o sea, como vos decís bien, Adela, todo lo que son los cambios en los ciclos vitales, ¿no? El comienzo de la adolescencia, ¿no? La primera menstruación, este quinto año sería como finalizar el colegio secundario. Son hitos importantes en el desarrollo que a todos nos generan ansiedad.
Entonces también le podemos decir a nuestros hijos que también nosotros tuvimos ansiedad, ¿no? Cuando empezamos el secundario, que no sabíamos si íbamos a sacar bien a nuestros amigos, a nuestros compañeros, y que después pudimos hacer, eso también lo va a hacer sentir que lo que siente no es él solo, que nos pasa a todos, ¿sí? Eh, y de ahí poder dar esa vía de comunicación. Pero sí la comunicación para evitar la ansiedad es fundamental, te diría, Adela. Es como, es muy difícil que alguien con ansiedad pueda estar bien si uno no sabe lo que está pasando, porque justamente hablábamos de este futuro incierto, que mismo, a ver, si vos lo ves en el primer año de secundaria, también, ¿sí? Es empezar en otro colegio nuevo. Es un momento como, claro, pues no sabe lo que va a pasar. Entonces, como vos decís, ir anticipándole y vos como diciendo, bueno, vas a tener profesor nuevo, vas a tener compañeros nuevos. Yo también cambié el colegio, suponete. Hablar de que lo que él siente es totalmente normal y esperable, ¿sí? Eso lo Claro que sí. tranquiliza mucho al adolescente, Exacto. a los niños. Exacto, y no solamente, por ejemplo, un cambio de curso, cambio de colegio, cambio de casa, cambio de nuevos amigos, por Nacimiento ejemplo, hermanito. también, exacto, el recibimiento de un nuevo hermano, porque son etapas, ¿no? Que uno de adulto dice, pero ¿qué puede haber? Pucha, retroceder los tiempos atrás o preguntarle a tu padre cómo eras tú, ¿no? ¿Qué te pasó? O por ejemplo, en un proceso que están los padres porque se están divorciando, se están separando, ¿cierto? Es más complejo ¿no? Porque es una familia entera que está viviendo esta transición, ¿no? Sin embargo, el niño lo vive de otra manera porque está viendo de que papá y mamá no están juntos, ¿no? Entonces, las dos personas que velan por él, ¿no? Que están siempre, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? Prácticamente, ¿no? Entonces, anticiparle y decirle, mira, ¿no? Que si bien nos vamos a alejar como papá o mamá, pero siempre vas a tener a tu papá y a tu mamá. Anticiparle, de habilitar también estos canales de comunicación que tú decías, Valeria, es tan importante, validando sus emociones. La ansiedad es es una emoción, ¿no? Básica, validar esas emociones en los niños, que es tan importante. Estos de los canales de comunicación es fundamental e indispensable al momento de poder ayudar a nuestros niños en lo que es la ansiedad. ¿Algo más, Valeria, que deseas adicionar a Sí, todo esto que acabas de comentar? sí, ¿cuándo tenemos que buscar la ayuda de un profesional de salud mental? Sería, ¿no? Ah, Eh, bueno, ¿cuándo tenemos que pensar que, bueno, que la ansiedad de nuestros chicos amerita que empiece un tratamiento psicológico? Empezar, en un principio sería el tratamiento de ansiedad, es más, es un tratamiento psicológico y recién se acude al psiquiatra en una segunda instancia, ¿no? Cuando ese tratamiento cuando persisten los síntomas, ¿sí? Pero no en un inicio. En un inicio sería el tratamiento psicológico por un profesional de salud mental y habíamos dicho cuándo, ¿no? Cuando los síntomas sean persistentes, cuando hay una frecuencia y una intensidad suficientemente importante que, por ejemplo, haga que el chico no vaya a la escuela, no socialice con sus compañeros y traiga muchos problemas en la dinámica familiar. Y también los chicos que antes venían con tratamientos psicológicos, es importante que en este momento de pandemia no lo suspendan, ¿sí? Porque en este momento es un momento donde estos síntomas de ansiedad florecen, como decíamos, y chicos que ya venían en tratamiento psicológico es muy importante que lo continúen haciendo para evitar y ayudar a que estos síntomas no se instalen, ¿sí? Por eso es tan importante. En esas dos circunstancias, sí es importante que el tratamiento continúe con el profesional de salud mental o se vea la incorporación de un profesional de salud mental. Tratar de, y bueno, y como papás, así como en líneas generales, lo que le digo es tratar de nosotros conservar la calma, nosotros tratar de comunicarnos, establecer estas rutinas
que sean como claras, pero también flexibles, ¿no? Porque tampoco nos podemos poner muy rígidos en este momento, porque va cambiando dinámicamente, y saber que va a ser flexible. Si un día el chico no se quiere conectar, no es el fin del mundo y no le hace un trastorno de ansiedad, ¿sí? Ese día capaz el chico no quiere, y también habilitárselo, capaz ese día que nosotros no lo vemos a nuestro hijo bien, bueno, limitarnos y tratar de estar nosotros más presentes, ¿sí? Darnos un tiempo más para hablar con ellos, para jugar con ellos, para interaccionar con ellos. Y Adela, me quedó resonando lo del ciberbullying, porque también fue una protagonista en esta pandemia, ¿no? Porque pasamos mucho tiempo con el uso de dispositivos, entonces fue como mucho más presente. También ver qué es lo que están viendo nuestros hijos en los dispositivos electrónicos es importante, en qué andan, ¿sí? Saber en qué andan, cuál es la movida para justamente evitar, digamos, estos canales que también pueden generar ansiedad en los chicos, ¿no? Si está surgiendo algo, le está pasando algo a nuestros chicos, es importante que nosotros lo sepamos, ¿sí? Porque es en la forma en que lo podemos ayudar. Actuar a tiempo, ¿no? Prácticamente Actuar. sería actuar a tiempo, porque si actuamos a tiempo podemos evitar, ¿no? Que el proceso sea más largo, más complejo a la vez, ¿no? Nadie más que los padres de familia el poder detectar qué está pasando con nuestros hijos, qué está pasando con su hijo, con su hija, ¿no? Porque van a haber ciertas conductas que no son habituales en ese niño, y es ahí donde tenemos que decir, observar, ¿no? Escuchar atentamente y tomar la decisión de buscar una ayuda profesional, como acabas de mencionar, Valeria. Y sabes que, Valeria, estas plataformas, medios de comunicación, a la vez abre puertas, ¿no? Abre puertas de poder ayudar de forma directa e indirecta a una población en general sobre temas que ayudan, ¿no? Que generan a la vez una tranquilidad, un bienestar en muchas familias. Hoy día se realizó de ello y sí me encantaría, por ejemplo, abordar en otra oportunidad, obviamente, cuando se dé el tiempo, el momento de hablar del suicidio en los adolescentes. ¿Ya? Este tema que de verdad que azota y que deja perplejo, ¿no? A la familia en sí, y el que como nosotros como padres podemos actuar a tiempo. ¿Ok? Entonces será para otra oportunidad, no cabe duda, este tema, Valeria, y sería ideal que puedas acompañarnos y poder hablar de ello. Hemos llegado a la parte final ya del programa, se pasó volando, Valeria, la hora, sí. Y bueno, el que este tema hayan podido ser beneficiados muchas personas. Y te aseguro va a ser así. Valeria, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista, estar hoy día en el programa, dirigirse a Santa Cruz, a Bolivia, y agradecerte mucho. Bueno, muchas gracias para vos, Adela, por haberme convocado, y bueno, espero que les haya sido útil a todos los que nos hayan escuchado. Y obviamente cuando quieras, Adela, hablamos de suicidio en adolescencia, que es un temón. Y bueno, y que también se vio que aumentaron las cifras de intentos de suicidio en esta pandemia, así que es un tema como muy en boga, ¿sí? En este momento. En este momento, claro que sí, Valeria. Hagamos eso de el querer y el hacer, de participar de estos programas. Bueno, hemos llegado a la parte final. Hoy día, jueves, Laurita Solís estuvo acompañándonos como la intérprete de lengua de señas boliviana. Nos queda decir de que viene un feriado un poco largo para muchos, y el poder sentirse bendecido de estar con vida, en primer lugar. Hoy día no podemos socializarnos como hacíamos antes para esta fecha, pero sí podemos el compartir con nuestros seres queridos más cercanos. Desearles que tengan un bendecido, exitoso y reparador fin de semana feriado. Conmigo será hasta el día martes, su servidora será hasta el día martes, con una semana también cargada de muchos temas como el de hoy día, y con profesionales de lujo siempre destacados en distintas áreas. Que Dios me los bendiga, nos vemos. Chao, chao, Valeria. Chao.